Muy buenas tardes, 2 de la tarde con 30 minutos hora de la Ciudad de México, hora de México, una hora más en Estados Unidos y hay expectativa muy alta por lo que será en las próximas horas la entrega de lo que es este documento del que hablábamos ayer, los criterios generales de política económica, en lo que es el proyecto de la ley de ingresos y también lo que es el presupuesto de egresos. Aquí recordarles, muchos países de nuestro continente van a estar hablando de cómo se ve 2021, cuánto van a recaudar, cuáles van a ser las prioridades de su gasto y si es que necesitan endeudarse o no en función de cómo se ve el escenario nacional e internacional. Pero antes de que ocurra esto, quiero hacer énfasis en algo que sucedió el día de ayer aquí en México, porque para algunos resulta el evento del que voy a hablar de una fractura política y además ocurre en tiempos de pandemia y en tiempos de recesión, y para otros, bueno, pues no tiene mayor problema, no tiene mayor relevancia, incluyendo al presidente López Obrador, que así lo interpreta. Y a lo que me refiero es simplemente a que 10 gobernadores de México, y ya hablaremos de qué gobernadores y qué estados gobiernan, bueno, 10 gobernadores que hacen parte de lo que es la Alianza Federalista anuncian que se salen de lo que es la CONAGO, lo que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es, digamos, que el mecanismo que ha estado activo para dialogar y presentar prioridades, preocupaciones de los gobernadores con el gobierno federal en términos muy sencillos. ¿Pero por qué se salen? Bueno, porque dicen que no los escuchan y porque no están de acuerdo, dicen, entre otras cosas, con las prioridades del gobierno federal, del presidente, de los caprichos del presidente, palabras más, palabras menos. Esta mañana, el presidente López Obrador dijo y desestimó primero esto que fue el anuncio de ayer de los gobernadores, dijo que todos somos libres y que ellos están en libertad, que no hay nada extraño, que no es obligatorio ser parte de este grupo. Pero es en este contexto en el que se dan las cosas y ya este es el contexto, esta es la historia y ahora vamos al análisis con Carlos López Jones, el director de Tendencias Económicas y Financieras y economista, por supuesto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los tuyos? Gracias, Gaby. Pues en aislamiento todavía seguimos en casa todos. Muchas gracias. Exactamente. El anuncio de ayer, inédito, diferente versus, no sé, la historia reciente de México, ¿cómo lo viste tú? Pues hace más o menos un mes, mes y medio ya los gobernadores habían hecho varios grupos y está este grupo federalista donde están agrupados los gobernadores del norte, el Bajío y el occidente, que son los estados ricos del país. Son donde tenemos más industria, donde tenemos más software, donde hay más ingeniería, pero no son estados petroleros y tienen poco turismo. Entonces son economías que no dependen del petróleo, que dependen mucho de Estados Unidos, eso es cierto. Ahí es donde están las grandes empresas automotrices de software, etcétera. Y básicamente lo que ellos le dicen al presidente es: queremos más dinero. No estamos de acuerdo en la forma en la que se está repartiendo los ingresos tributarios. En México tenemos una fórmula donde todos los estados aportan y la federación se queda con el 80% y los estados con el 20% solamente. Pero los estados ricos, que ayer se salieron, dijeron, bueno, nos conviene porque los estados petroleros con sus excedentes, pues nos aportan también dinero y más o menos la mezcla está bien. Como estamos viendo que el petróleo se está acabando en México y como estamos viendo que Pemex cada vez requiere más dinero, entonces pues no hay excedentes petroleros, los estados ricos dicen, oye, necesito más dinero, ya no estoy de acuerdo con el 80-20, ahora queremos 70-30. Hace 2 semanas el presidente estuvo con varios de ellos, platicó con varios de ellos, y finalmente cuando regresó a la Ciudad de México, pues les dio el avión, como decimos en México, porque les dijo, arréglense ustedes con su 20%, no vamos a cambiar la fórmula de 80-20 a 70-30 como la quieren ustedes. Y bueno, pues ayer vimos esto. No la quiere cambiar porque sabe lo que representa ese cambio para él y sus proyectos, no la quiere cambiar porque no es sensible, no la quiere cambiar porque no lo necesitan los estados. No lo quiere cambiar por varias razones. La primera y la más importante es el próximo año vamos a tener menos ingresos. Entonces, de por sí el recorte es muy fuerte. Si le quitas el 15% para pasar del 80 al 70, pues sería ya un golpe durísimo para el gobierno federal. Entonces, esa es la primera razón por la que no quiere cambiar. Y la segunda razón es porque el próximo año es un año político. En México, en el 2021, renovamos la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, pero también renovamos 15 gubernaturas y 10 de ellas están en juego, que son de estos gobernadores ahí, hay 9. Entonces, si les das más dinero, ellos van a poder hacer más cosas. Si no les das tanto dinero, no podrán hacer tantas cosas.
los ciudadanos podrían molestarse y podrían elegir a alguien de la oposición, a alguien del partido del presidente, que hay que decirlo. En este momento Morena no es muy fuerte en esos estados, pero pues el presidente ha tenido un gran arrastre político y podría conseguir algunas gubernaturas para su partido el próximo año. Ok, ¿qué representa este anuncio en términos prácticos para los ciudadanos de estos estados que representan estos gobernadores? Bueno, como en todos los estados hay personas muy localistas y claro, los gobernadores también están jugando la parte política de decirle a sus ciudadanos, estoy viendo por sus intereses, está mal que le demos tanto al centro del país y que no nos devuelvan a nosotros todo lo que les estamos dando. Y ellos están tratando de impulsar sus propias campañas políticas para el próximo año, por un lado. Ahora, si no lo consiguen, porque también hay que señalarlo, no son los diputados, no son ellos, son los diputados los que finalmente van a decidir el presupuesto y cuánto le toca a cada estado finalmente, pues será un duro golpe, pero al mismo tiempo se podrán ellos victimizar y podrán decirle a sus ciudadanos, no pude hacer todo lo que te prometí porque el centro no me quiso dar dinero y el próximo año no debes de votar por el partido del presidente. Cada quien está jugando sus cartas. El gobierno federal, no te doy dinero, el gobierno local, si no me das dinero no puedo cumplir y entonces soy una víctima y por tu culpa no pude cumplir. Oye, pero entonces tiene esto más un sesgo político, porque ayer tú sabes en redes sociales y en otros ámbitos se habló mucho del oportunismo, que de suyo pues es la oportunidad de hacer algo. Los gobernadores en términos generales se entendería que es claro que es un oportunismo, pero el momento, desde el tema de la presentación del documento del que ya estamos hablando hasta el tema electoral, pues se antoja preguntarte cuánto es más una cosa que la otra, por las repercusiones económicas, sobre todo por esto y por lo que tú estás diciendo que es la expectativa de crecimiento para este año y el que viene, por supuesto. Bueno, en términos prácticos, si tu estado recibe menos dinero, forzosamente tienes que hacer dos cosas, o bien un recorte o bien aumentar la deuda del estado. Y ahí viene otra vez otra discusión con el gobierno federal. Hay estados que dicen, señor presidente, es momento de pedir deuda, no es momento de atarnos el cinturón, y ya sabemos la tónica del presidente que dice, no vamos a pedir más deuda, es momento de atarnos el cinturón. Del otro lado, si no es en este momento cuando se discute la ley de egresos, no hay otra forma en que los estados puedan obtener más dinero. Entonces, o es ahorita o no es nunca. Y es mirando a todo el país, ¿cuánto esta salida también le afecta a los estados del sur, los que son menos desarrollados? Mucho, mucho porque los estados del sur dependen mucho de los estados desarrollados, que son los que más aportan. Y como te comentaba, antes los estados desarrollados tenían los excedentes petroleros como una segunda bolsa que les ayudaban mucho a compensar lo que no recibían en ese momento, pero decían, bueno, no hay problema porque tenemos los ingresos petroleros. Para el próximo año tenemos varios problemas con el petróleo en México. Por un lado, para este año el precio promedio de la mezcla está calculado en $49, y para el próximo año podríamos estar en los 30, en los 40. De todas maneras, es una caída del 20%. Por otro lado, de producir 1.8 millones de barriles, vamos a producir 1.5. Entonces, estamos hablando de caídas fuertes y que además el próximo año, pues todavía estamos pensando en que Pemex va a requerir más dinero. Entonces, es quitarle mucho dinero a los estados, todos, para dárselo a Pemex. Nada positivo entonces, y recordar también que en el tema de los estados del norte pues son los que están mucho más alineados con estas molestias relacionadas con el cambio en las reglas del juego en materia de inversiones y para atraer inversiones hacia México, ¿no es así? Además de que son los más conectados al TEMEC, pero en medio de esta prioridad altísima que tiene México y otros países, pues son los que se han visto beneficiados por la atracción de inversiones en el pasado y los que temen quizá más esta caída en las inversiones o la atracción de inversiones extranjeras, ¿no es así? Sí, y eso también tiene que ver con un tema cultural, porque además es un tema geográfico. Si tú eres una empresa norteamericana, una empresa europea, una empresa asiática que estás buscando el mercado norteamericano, quieres estar lo más cerca del mercado norteamericano. México es un país de 2 millones de kilómetros, entonces, si tú pones tu maquiladora en un estado fronterizo, estás a media hora, 1 hora de Estados Unidos, pero si la pones en Oaxaca, en Chiapas, puedes estar a un par de días en tren de ese mismo mercado. Entonces, naturalmente, a donde se han ido la mayor parte de las inversiones extranjeras ha sido al norte del país. Hay un software, un clúster muy importante de software en el occidente, en el Bajío también hay un gran trabajo, pero hacia el sur del país
no ha tenido estas inversiones, y el sur del país es mucho de mercado interno, mucho de artesanías, que había tenido la ventaja del petróleo, pero bueno, ese petróleo ya está acabando. No, y la baja productividad que describe también a los estados del sur, de suyo, mucho más rezagado que los del norte. Oye, Carlos, para ir cerrando ya esta conversación, preguntarte, obviamente no son de un solo partido los gobernadores que dijeron yo me separo, eso es real, y eso también solamente lo quiero dejar consignado. Pero para cerrar, ¿cuál es el desenlace que anticipas, esperas de este capítulo en los siguientes días? El presidente ya estuvo con los gobernadores en el norte y obviamente no encontró nada. Entonces ahora toca pues un trabajo de tierra de los diputados que pertenecen al partido del gobierno, platicar con los diputados de esos estados para ver qué se puede negociar, hasta dónde pueden estirar la liga. Y bueno, vamos a ver qué tanto Hacienda el día de hoy les promete a los estados un mayor gasto o no les promete nada. Creo que van a ser, todo el mes de septiembre va a ser de muchas negociaciones y esperemos que lleguen a obtener un poco más los estados, aunque hay que tener mucho cuidado, Gaby. Si gastamos muy poco y no nos endeudamos, uno, el crecimiento va a ser bajo, y dos, las calificadoras podrían decir, ojo con tu deuda, te voy a bajar nuevamente la calificación. Oye, pues te amenazo, así déjame, te lo pongo, amenazo, porque en cuanto llegue ese documento y vengan los números y tengamos la perspectiva, pues te voy a tocar la puerta para pedir que nos digas cómo lo ves, porque ya nos dijeron cómo viene en palabras más, palabras menos, se acabaron los guardaditos, va a ser austero, pero venimos de un año austero y venimos con, ¿qué? 5 trimestres consecutivos de crecimiento, ¿no? Entonces vamos a ver cómo viene. Vamos a ver cómo viene y pues a tus órdenes. Igualmente, gracias Carlos, un abrazo hasta la Ciudad de México desde acá. Muchísimas gracias, Gaby, estamos a la orden.